A ver, yo quisiera empezar de repente la clase, no exactamente haciendo una pregunta de termodinámica, pero sí tal vez una pregunta de historia del Perú. ¿Ustedes saben quién liberó a los negros? Ramón Castilla. Claro, Ramón Castilla. ¿Y saben ustedes que el Perú fue el primer país de América en liberar a los negros? No lo sabía. Eso no lo sabía. Ni siquiera en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tuvo que haber una guerra civil para que se puedan liberar los negros. Recuerden ustedes, esa es parte también de la historia, ¿verdad? Pero la guerra civil en Estados Unidos trajo como una de las consecuencias también la libertad de los negros, posteriormente, lógicamente. Pero en el Perú ya Ramón Castilla los había liberado. Y ustedes se han preguntado cuáles fueron las razones, no solamente políticas, sino también tecnológicas que había en el momento de la liberación de los negros que hicieron posible que Ramón Castilla hubiera dado ese decreto. ¿Qué razones creen que hubiera? ¿Solamente un hecho de justicia o había algo más? ¿Qué creen ustedes? A ver. Ayudó la revolución industrial. Claro, ayudó muchísimo la revolución industrial. ¿Y cuál es el elemento, digamos, insignia de la revolución industrial? El vapor. El vapor, eso es. Y el vapor tuvo una máquina, ¿verdad? Y esa máquina fue la locomotora. La locomotora que puede tirar el tren. Y el Perú era un país, ustedes muy bien saben, poderoso, rico, era el centro de la colonia española, así que el Perú fue el primer país en Latinoamérica en tener un tren, en tener el ferrocarril. Dense cuenta ustedes. Entonces había una enorme riqueza y una enorme bonanza. Acá en Trujillo, no creo que ninguno de ustedes haya visto, no lo han visto ya, sus padres probablemente, sus abuelos con toda seguridad, en Trujillo había un tren. La estación del tren era ahí donde ahora es el Apiat, ¿no? Pues, se conocen esa zona, ¿verdad? Apiat, y ahí está hay una muralla grande, ¿no? Una muralla grande ahí, que es lo que queda, digamos, del ferrocarril de aquel entonces. Todavía lo que queda. Pero había un tren, y el tren fundamentalmente era un tren que transportaba caña de azúcar de todas estas zonas de acá, que lo llevaban hacia los trapiches que estaban en el valle, Casa Grande, fundamentalmente, ¿no? Las grandes haciendas. Ahí estaban los trapiches, como hasta ahora están, es decir, las máquinas de la molienda de caña. Y entonces lo que anteriormente se transportaba en bueyes, en carretas, a lomo de negro, entonces ahora se transportaba en tren. Y ahora ustedes tienen pues una clara idea de la enorme cantidad de peso pues, que puede cargar un tren comparado con cualquier otro mecanismo con el cual se comparaba. Eso hacía que la mano de obra sea entonces ahora del negro, entonces ya no sea tan necesaria como lo era en tiempos donde no había esta tecnología. De similar manera, ustedes habrán notado, acá en la costa hay relativamente grandes campamentos, ¿no? Tenemos a Camposol, tenemos todas estas, y estas todas estas plantaciones que hay en Charimochi, y las tierras son planas, básicamente. Pero ustedes no ven ahí que se aran con bueyes, no ven ustedes que se transportan en burros, no ven eso, no hay ese paisaje. ¿Por qué? Porque para eso está pues el arado, ¿no? Para eso está el tractor. Y en lugar de estar transportando en burro, pues se transporta en camiones. Entonces no tenemos ese paisaje. Pero cuando no había esa tecnología, digan ustedes, ¿dónde no hay una chacra donde no exista pues una yunta, como se dice, ¿no? ¿Dónde no había una chacra donde no había burros, donde no había caballos?
para que transporten a las personas y la producción de la chacra. Entonces, estas cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque, como bien dice su compañero, se introdujo el vapor como elemento de fuerza que multiplicó por miles lo que un ser humano podía hacer, lo que un animal podía hacer. Me refiero a los burros, a los bueyes, a los caballos. Se multiplicó por miles. Eso, por eso les digo, y muy bien anota su compañero, es uno de los primeros elementos de la revolución industrial. Y eso fue posible porque se creó la máquina de vapor. La máquina de vapor. Entonces, la creación de la máquina de vapor dio origen a lo que nosotros ahora llamamos termodinámica. Fíjense ustedes que primero se creó la máquina de vapor y después se tuvo las teorías, los modelos para representar y lógicamente mejorar el comportamiento de esas máquinas térmicas, entender el comportamiento de esas máquinas térmicas. Cuando James Watt inventó su primera máquina térmica, u otros anteriores, lo hicieron básicamente desde el punto de vista empírico, de acuerdo a una experiencia. O sea, ¿qué pasa si tú le agregas, si a un poco de agua que tú tienes en un recipiente le agregas calor, vas a evaporar el agua, eso lo va a expandir, y si tú lo dejas salir por un pistón que puede moverse, eso va a mover el pistón y ya está. Pero eso es absolutamente empírico. O sea, eso es lo que nosotros observamos. Pero ¿cuáles son los fundamentos teóricos de ese comportamiento? Eso se hizo después. Y el padre, lo que se conoce como la termodinámica, seguramente ustedes habrán escuchado, es Sadi Carnot, ¿no? El ingeniero francés que fue capaz de escribir las leyes de la termodinámica en mucho. Luego, por supuesto, han habido muchos más, han habido Clausius, Clapeyron, alemanes, ingleses, que eran las personas dominantes, ¿no?, en el conocimiento de esta nueva ciencia. Así que la termodinámica tiene que ver mucho con eso. ¿Ha terminado la termodinámica? No, porque las máquinas de vapor continúan. Y las máquinas de vapor han dado lugar a otro tipo de máquinas, con otro tipo de combustible, con otro tipo de mecanismo, pero los fundamentos prácticamente siguen siendo los mismos. La termodinámica básicamente es el estudio, ¿no?, del calor y sus transformaciones. Eso es básicamente lo que nosotros conocemos como termodinámica. Aquí una imagen motivadora, como ven ustedes ahí, de lo que significa la transformación del calor en trabajo mecánico, como ven ustedes ahí. Este es un tipo de máquina que se llama de combustión externa. Como ven ustedes aquí, hay una fuente de calor, ¿ven? Hay una fuente de calor. En este caso puede ser leña, puede ser gas o puede ser cualquier otro tipo de sustancia que calienta, en este caso, por ejemplo, agua. Por ejemplo, agua. Entonces, aquí este vapor, esta agua se convierte en vapor. El vapor empuja este pistón que tiene, como ven ustedes, un mecanismo de biela-manivela. Está la biela y está la manivela. El mecanismo se llama de biela-manivela. Cuando ya el vapor ha logrado empujar a este pistón y hacer mover esta rueda, el vapor se escapa, ven ustedes, por el mismo mecanismo de biela-manivela. El pistón vuelve a cerrarse, vuelve a llenarse entonces otra vez y el ciclo empieza ahí. Se puede mover, por ejemplo, un generador, ¿no? Eso es lo que nos da la idea acá, y esa energía termina convirtiéndose en electricidad. O sea, como ven ustedes, hay una transformación del calor en otras formas de energía, como ven ustedes, ahí está. Muy bien, esta es una máquina, de las múltiples máquinas que pueden haber y que se pueden estudiar sus ciclos termodinámicos de tal manera que tengamos mayor eficiencia y mayor eficacia.
Muy bien. Ya les había dicho un poco, pero se puede conceptuar qué cosa es la termodinámica, qué es lo que estudia de muchas maneras, ¿no? No todos los autores tienen la misma idea. Entonces decimos, por ejemplo, es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo mecánico fundamentalmente. ¿Ven? A nivel macroscópico. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la termodinámica básicamente trabaja con magnitudes macroscópicas. A la termodinámica no le interesa mucho el comportamiento interno de la materia. Por eso que sus variables fundamentales con las cuales trabaja, ¿cuáles son? Presión, volumen, temperatura, energía interna, entropía, energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz y otras propiedades que se pueden medir macroscópicamente, es decir, con instrumentos, ¿no? ¿Con qué mide usted la presión? Pues con un manómetro. ¿Con qué mide usted la temperatura? Pues con un termómetro, ¿ven? ¿Con qué mide un volumen? Pues un volumen usted puede medir con las dimensiones del recipiente que está conteniendo a la sustancia, por ejemplo. Y así, entonces usted puede medir con instrumentos macroscópicos las propiedades que determinan el estado de un sistema. ¿Ven? Sin interesarse entonces, ¿qué cosa es la presión? Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿de qué cosa es la presión? Cuando nosotros hablamos de la presión de un gas, ¿qué cosa es la presión? ¿Qué es? ¿Qué es en realidad la presión? ¿Qué La ejerce fuerza un que gas? ejerce el gas, Sí, pero ¿qué es? Pues, por eso les digo, ¿qué es la presión? Y no es una fuerza, recuerden ustedes, pero que la presión es fuerza por unidad de área. Pero ¿de dónde viene la presión que ejerce un gas contra la pared del recipiente que lo contiene? Entonces, ven ustedes que esa pregunta no lo responde la termodinámica. Esa pregunta lo responde otra área de la física que se llama la física estadística. Pero la presión no es otra cosa que las colisiones que hacen las moléculas del gas con las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es la presión. ¿Y qué cosa es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Entonces, la temperatura no es otra cosa que el grado de agitación de las moléculas de una sustancia. Es decir, si las moléculas se mueven más rápido, se agitan más rápido, entonces macroscópicamente eso se visualiza como un incremento en la temperatura. ¿Ven? Pero nosotros podemos entender de dónde viene esto que llamamos nosotros temperatura. La temperatura es el grado de agitación de las moléculas que tienen una sustancia. Por eso que está relacionado con la energía cinética de las moléculas de esa sustancia. Por esa razón. ¿Ven? Bueno, la termodinámica no se encarga de ver de dónde vienen las cosas. Solamente dice es. La presión se mide así, ya está. El volumen así, la temperatura así y se acabó. No le interesa qué es. Por eso se dice que se estudia a nivel macroscópico. ¿Ven? Muy bien. Ahí está un poquito lo que les decía. La primera máquina térmica lo creó este señor, Savary. Él creó la primera máquina térmica. Thomas Savary fue quien creó la primera máquina térmica, la que transformaba calor en trabajo mecánico. Y básicamente hizo una máquina para poder subir agua desde una zona baja a una zona alta, bombear agua, digamos así. Eso era lo que quería saber, bombear agua, básicamente. ¿Y por qué? ¿Y sabe por qué? Porque había un problema en las minas, fundamentalmente. Un problema en las minas. Lo que sucede es que hay minas de oro que mientras va sacando el oro, la veta normalmente va hacia abajo. La veta está metida hacia abajo, digamos, apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Y por qué? Porque el oro, usted sabe, es muy pesado. El oro es muy pesado y al ser muy pesado, saben ustedes que las cosas pesadas siempre van a las partes profundas. En algún momento,
han habido erupciones del tipo volcánico que han expulsado la lava y esto ha arrancado todo lo que estaba en el fondo, lo ha expulsado hacia afuera. Y en esa expulsión también ha arrastrado oro y el oro ha solidificado. Entonces la beta está metido, por eso que está metido. Aquí, si ustedes alguien conoce, por ejemplo en Quirubilca, la beta que está en Quirubilca está tan profundo que sale por Shorey, que está como 1000 metros más abajo y la beta sigue abajo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Mientras más bajas, más agua hay. Ese es el gran problema. Mientras más te vas metiendo en la beta, más agua hay. Y entonces tienes que bombear esa agua. Si no, ¿cómo vas a meter tus máquinas ahí? Y entonces la cuestión era cómo bombear el agua. Y Thomas Savery inventó una máquina justamente para bombear esa agua. Porque no se trata de que saques con baldes, no, porque si no, no acabas nunca. Y te bombear grandes cantidades de agua. Y en ese tiempo, pues no habían bombas como las que hay ahora, ¿no? Por eso Thomas Savery inventó una máquina para bombear agua y lo hizo a vapor. Y ahí está Sadi Carnot. Sadi Carnot fue un ingeniero, un genio de la ingeniería, sobre todo de la parte termodinámica, que fue quien prácticamente sentó las bases teóricas de lo que nosotros hoy conocemos como termodinámica. Y por eso ahí ve el padre de la termodinámica, Sadi Carnot. Y por ahí ustedes habrán escuchado ya tal vez que hay un ciclo que se llama el ciclo de Sadi Carnot, ¿verdad? Muy bien. Para estudiar la termodinámica, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber calcular el trabajo en termodinámica. El trabajo en termodinámica. El trabajo en termodinámica tiene el mismo significado que la definición de trabajo que ustedes ya han visto en mecánica. Trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento, eso es trabajo. La definición de trabajo siempre es fuerza sobre desplazamiento. Pero también ustedes saben que presión, ¿a qué es igual? Presión es fuerza por unidad de área. Por eso que si ustedes si en lugar de fuerza multiplican presión por área y eso por el desplazamiento, entonces le da presión por cambio de volumen. En termodinámica no se trabaja normalmente con la definición de trabajo fuerza por desplazamiento, sino con la definición presión por cambio de volumen. Como nosotros hablamos en términos, es mucho más cómodo trabajar en términos de la presión y del volumen. Por ejemplo, acá tenemos un gas encerrado en un recipiente, pero además tiene un pistón móvil, como ven ustedes aquí, un pistón móvil. Si nosotros aplicamos una fuerza aquí, vamos a provocar un desplazamiento. Pero aplicar una fuerza es equivalente a decir estamos aplicando una presión. ¿Por qué? Porque la fuerza que tú aplicas aquí, digamos aquí, se distribuye sobre toda esta superficie. ¿Ven? Sobre toda esta superficie. Y al distribuirse sobre toda la superficie, estamos hablando de una presión. Esa presión multiplicado por el cambio de volumen que hayamos producido me da el trabajo, así que es sencillo. En termodinámica el trabajo, entonces, presión por cambio de volumen. ¿Ya ven? Ya está. ¿Cómo calcular el trabajo entonces en termodinámica? En termodinámica ya no se utiliza en el eje vertical la fuerza y en el eje horizontal el desplazamiento. En el eje vertical ahora se pone la presión y en el eje horizontal o de abscisas el volumen. ¿Y cómo se calcula el trabajo? En general, en termodinámica, como el área, ven ustedes acá, ven, el área encerrada bajo la curva que representa a la presión. ¿Ven? Esta curva media sinusoidal que aparece por acá, esa curva está representando la presión.
El área bajo esa curva, entonces físicamente representa el trabajo realizado. En algunos casos, sobre el gas, si es una compresión, o el trabajo realizado por el gas, si es entonces una expansión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe, todo claro. Todo bien, todo bien. Excelente, excelente. Entonces, ya saben ustedes, sea cual sea, hasta ahora no he hablado de los procesos, pero sea cual sea el proceso, se hace un diagrama presión-volumen. Se dice el diagrama PV. Ahí está, ¿ve? PV. PV significa presión en el eje de ordenadas, en el eje vertical. V es el volumen, o la V, ¿no? Es el volumen, y eso va sobre el eje de abscisa. Entonces es el diagrama PV. ¿Ya ve? En un diagrama PV, el área bajo la curva representa el trabajo realizado. Si es una expansión, entonces usted dice el trabajo realizado por el gas. Si es una compresión, entonces usted dice el trabajo realizado sobre el gas. ¿Ya? Y hay una sutil diferencia, ¿no? El trabajo realizado por el gas y el trabajo realizado sobre el gas. Cuando usted hace trabajo sobre el gas, está comprimiendo, pues. Pero cuando el trabajo luego realiza el gas, entonces se está expandiendo. ¿Ve? Eso es. En ambos casos, el trabajo es el área bajo la curva. Lógicamente, si hay una expansión, el trabajo es positivo, ¿no? Pero si hay una compresión, el trabajo es negativo. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, como ahora ya sabemos calcular el trabajo, ahora nosotros podemos expresar lo que se conoce como primera ley de la termodinámica. Ahí está, la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica no es otra cosa que el principio de conservación de la energía. Eso es la primera ley de la energía, de la termodinámica. En este caso, aplicado a los sistemas donde se está haciendo transferencias de calor, ¿no? Donde se está suministrando o extrayendo calor para producir trabajo y cambio de energía interna. Ya ven ustedes aquí, entonces, la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que nos dice? El calor suministrado a un sistema, ¿para qué sirve? Para dos cosas en general. En general, no siempre, pero en general sirve para dos cosas. ¿Para qué? Para realizar trabajo exterior y para incrementar la energía interna. U significa energía interna. Y la delta significa la palabra cambio. Entonces, ¿eso cómo se lee? El calor suministrado a un sistema sirve para dos cosas, para realizar trabajo exterior y para cambiar la energía interna del sistema. Y entonces ahora les hago una pequeña pregunta. ¿Quién es la energía interna en el caso de un gas ideal? ¿De acuerdo? ¿Quién es la energía interna en el caso de un gas ideal? ¿A qué le llamamos energía interna cuando se trata del gas ideal? ¿Se acuerdan o no, chicos? Es la energía cinética. La Es energía la interna, suma de todas sus partículas. claro, la energía cinética. ¿De acuerdo? Es la energía cinética. En el caso del gas ideal, entonces, la energía interna es la energía cinética del gas. Y la energía cinética del gas, recuerden ustedes también, se escribe en términos de los grados de libertad, ¿no? De los grados de libertad. Y está relacionado con la temperatura. No lo olviden eso. Y el trabajo
el trabajo depende del proceso. El trabajo depende de los procesos por los cuales nosotros estemos llevando el gas para pasarlo de un estado a otro estado. De eso depende el trabajo. No siempre es el mismo, por eso que depende del proceso. En cambio, la energía interna es la energía cinética, y esta energía cinética de las moléculas de una sustancia depende únicamente de la temperatura. ¿Listo? Si hay preguntas, como siempre, ya saben ustedes, pueden hacer. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver los procesos en termodinámica. ¿Saben ustedes qué cosa es un proceso? ¿Qué entienden por proceso? El orden de hacer algo. A ver, de repente yo empiezo preguntándoles primero qué cosa es un estado en termodinámica. ¿Qué es un estado? La forma de la materia. No, no va por ahí. Una frecuencia. Tampoco. A ver, si yo, por ejemplo, cojo un punto, digamos, este punto aquí en la parte superior, ¿qué representa ese punto? Un punto. No, pero La forma Un física lugar. actual de una materia. no, porque si ustedes este punto, fíjense acá, la parte superior de esta barrita, consideren ustedes que es un punto. ¿Eso qué está representando? El Si yo inicio. proyecto hacia abajo, ¿qué representa? Un volumen, ¿sí o no? El volumen que tiene, en este caso, un gas. Si yo lo proyecto hacia la derecha horizontalmente, ¿dónde me cruzo? Con el eje de presiones. ¿Qué está representando entonces? La presión. Entonces, este punto acá está representando el valor que tiene el gas, el valor de la presión, del volumen y de la temperatura que tiene el gas. Eso está representando. Un punto en un diagrama presión-volumen, entonces representa las condiciones específicas de presión, volumen y temperatura a la cual se encuentra un gas. En general, la sustancia con la cual estés trabajando. Como acá trabajamos con gases, pues tiran ustedes un gas. ¿Ya? Y eso se llama estado. El estado de un sistema, ¿qué cosa es? Las condiciones específicas de presión, temperatura y volumen a la cual se encuentra una sustancia. Eso es un estado. ¿Listo? ¿Quedó claro eso, chicos? Cuando ustedes escuchen la palabra estado, un estado son las condiciones particulares o específicas a las cuales se encuentra una sustancia. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuál es el valor de la presión? ¿Cuál es el valor de la temperatura? ¿Cuál es el valor de su volumen? ¿Ven? Imagínense ustedes esto. ¿Ve? Tienen ustedes una botella de gaseosa de 2 litros. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes eso. Ahora yo les digo, tapamos la botella de gaseosa, ¿vale? Ponemos su tapa, ya le pusiste su tapa. Y les pregunto, ¿cuál es el estado del aire dentro de esa botella? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el estado? ¿Qué me dirían? A ver, ¿cuál sería la presión? ¿Compresión? Claro, ¿y cuánto sería? ¿Cuánto sería la presión al interior de la botella? ¿Mucha? ¿Una atmósfera no sería? Porque la presión a la cual nosotros estamos es una atmósfera, ¿sí o no? ¿Cuál sería su volumen? ¿Cuánto le dije que era la botella? 2 litros. ¿Una atmósfera? Entonces, la presión es una atmósfera, el volumen sería 2 litros y la temperatura, pues la temperatura ambiente, ¿no? Ahorita debemos estar pues a 20 grados. Entonces la temperatura será 20 grados centígrados. ¿Ya ven? ¿Ya está? ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Piensen ustedes esto, ¿ve? Piensen ustedes esto. Yo tengo un vaso, voy a pensar en esto, ¿ve? Voy a pensar en esto. Tengo un vaso de plástico y ese vaso de plástico cabe 100 mililitros, ¿ya? Imaginen eso ustedes. 100 mililitros. Muy bien. Cojo mi vaso y lo meto a mi refrigeradora. Y mi refrigeradora está a 0 grados centígrados. Eso significa que mi vaso que contiene agua se va a poner a 0 grados centígrados, ¿cierto? Y se va a congelar el agua. Ahora lo saco ese vaso y lo pongo frente a mí en mi mesa. ¿En qué estado está? ¿Cuál es el estado de esa agua que yo tenía? 0 grados centígrados. Temperatura, 0 grados centígrados, correcto. Volumen, El vaso de agua. El volumen del vaso. el volumen del vaso que le dije que era 100 mililitros. Y la presión, Atmósfera. Una atmósfera. ¿Una atmósfera? una atmósfera. ¿Se dan cuenta? Eso es el estado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ese es el estado. Ahora ustedes imagínense cualquier estado, ¿eh? Cualquier estado. Por ejemplo, imagínense ahora que esta agua lo hemos puesto en nuestra cocina y que está hirviendo. ¿Cuál es su estado? ¿La presión cuánto? Una atmósfera. Una atmósfera, porque ahí está pues colocado al ambiente. Una atmósfera. ¿La temperatura cuánto? 100 grados Celsius. 100. Porque después está hirviendo, ¿verdad? Y el volumen, pues será el volumen de la olla, pues, ¿no? Del recipiente que contiene. Ese es su estado, chicos. ¿Ya ven? Así que cuando hablamos de estado, estamos hablando de ¿qué? De las condiciones específicas o particulares a las cuales se encuentra una sustancia. ¿Cuáles son? Pregúntate cuánto tiene su presión, cuál es su volumen, cuál es su temperatura. Y así tú puedes ir, pues, imaginándote otras propiedades, ¿no? Que te interesen a ti. Pero fundamentalmente, cuando se trata de los gases, a nosotros nos interesa esas tres variables: presión, volumen y temperatura. Por eso recuerden ustedes, esas tres variables están relacionadas mediante una ecuación que se llama la ecuación de estado. Esa ecuación que suelen decirle pavo es igual a ratón. Esa es la que lo vincula, pues. Lo vincula las tres magnitudes físicas. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal y por la temperatura. PV es igual NR por T. Así decimos, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, eso es un estado. ¿Qué cosa es un proceso? ¿Qué cosa es un proceso? Un proceso es chicos, es una transformación. Es una transformación. Entonces, un proceso es un conjunto de estados por los cuales haces pasar a una sustancia. Es un conjunto de estados. ¿Ven? Eso es un proceso. Entonces, hay diferentes tipos de procesos por los cuales nosotros podemos hacer pasar a una sustancia. Por ejemplo, si el volumen lo mantenemos constante, decimos que vamos a hacer un proceso isócoro. También se dice isovolumétrico. Iso significa igual, ¿verdad? Isovolumétrico, es decir, un proceso donde mantengo el volumen constante. Ahora les pregunto, si el volumen lo mantengo constante, ¿cuánto vale el trabajo? Lo mismo. Miren acá. Pero Acá estaba, ¿no? Miren bien. Si el volumen es constante, ¿cuánto vale el cambio de volumen? 0. cero, no hay Entonces, cambio. ¿cuánto vale? 0 por la presión, 0. Claro, 0 por la presión, 0. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? 0. Cero. En un proceso, chicos, a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? 0. Correcto. ¿Ya ven? Correcto, el trabajo vale 0. Entonces, miren ustedes acá, ven. Miren lo que dice la primera ley de la termodinámica. El calor suministrado
a un gas, en este caso vamos a hablar ya ahora específicamente de gases, a un gas, ¿para qué sirve? Para realizar trabajo y para incrementar la energía interna. Acá está, eso dice. Ahora les pregunto, si el proceso lo hago a volumen constante, ¿en qué gasto yo el trabajo? ¿En qué gasto, perdón, el calor que estoy suministrando al gas a volumen constante? ¿Cuánto vale el trabajo en el trabajo cuando el volumen es constante? Energía Cero. interna. Cero. Cero, ¿verdad? Quiere decir que si este trabajo es cero, todo el calor, ¿para qué sirve? Para incrementar la energía. Energía interna. ¿Ya ven? Eso es, y eso está acá, ¿ve? Ahí está. Si el proceso entonces se realiza a volumen constante, ¿ven? El trabajo es cero y entonces todo el calor sirve para incrementar la energía interna. Acá está, ¿ven? El calor es igual al cambio de energía interna. Pero este cambio de energía interna se puede escribir también de esta manera. N por C sub B por delta T, donde Cn es el número de moles que tiene el gas y C sub B es lo que sería el calor específico del gas medido a volumen constante. ¿Cómo calculo el calor específico de este gas? Pues este calor específico del gas medido a volumen constante se puede calcular con esta expresión, que es igual a I sobre 2 veces R. ¿Qué cosa es I? ¿Qué cosa es I? ¿Alguien sabe qué cosa es I? Seguramente esta simbología ha utilizado el profesor Hidrogo, porque esta es su presentación de él. Ha utilizado esa simbología para representar. ¿Qué cosa? A ver, ¿quién me puede decir? Grado de transformación. Los grados de libertad. De libertad. ¿Se acuerdan? Los grados de libertad. ¿Y qué cosa eran los grados de libertad? Ha usado la F, profesor. O la No, F. no usó. Ya, o lo cambiamos ahí, o lo puedo cambiar esto, no hay problema, ¿ve? Le puedo poner aquí F, ya está. Ahí está, ¿ve? Ya está. Y le puse la F, ¿ve? Ya está. Esta es su presentación de él, por si acaso. Ahí está, ¿ve? F sobre 2 veces R. ¿Qué cosa es F entonces? Los grados de libertad. ¿Y qué eran los grados de libertad? Movimientos, número de movimientos. Eso es, las posibilidades de movimiento que tiene una molécula. Los gases monoatómicos, ¿cuántos grados de libertad tienen? 3. Porque solamente se pueden mover sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Pero no tienen capacidad de rotar. ¿Por qué? Porque los gases monoatómicos se entiende que son constituidos por átomos y los átomos se representan por puntos. Y un punto no puede rotar, pues. Por eso son 3, porque se puede mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Como usted dijo, señorita, 3 grados de libertad. Sus posibilidades de movimiento. ¿Ve? Muy bien. Si el gas es diatómico, ¿cuánto vale F? 5. 5. Correcto, 5. 3 de traslación en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y 2 de rotación. Porque la molécula, por ser diatómica, no solamente se puede trasladar, sino también puede rotar. ¿Ve? También puede rotar. Imagínense ustedes 2 esferas. Si lo imaginan del mismo tamaño, no hay problema. Pero unidas por una barra, por ejemplo, ¿no? Se llama mancuerna, le llamamos, ¿verdad? Así en los gimnasios hay mancuernas, ¿cierto? 2 bolitas, 2 esferas unidas por un fierro. Ya está, esa es una mancuerna. Esa mancuerna no solamente traslada, sino también puede rotar. Y para describir su rotación, mínimamente se necesitan 2 ejes.
Esa mancuerna yo lo puedo describir su movimiento en un plano XY, en el plano YZ o en el plano XZ, cualquiera de los planos. Pero necesariamente necesito un plano, dos coordenadas. No puedo describir el movimiento de una mancuerna en general con una sola coordenada. Necesito dos. Por eso que a los 3 grados de libertad de traslación se suman 2 grados de libertad de rotación. ¿Ven? Y si la molécula tiene 3 átomos, como el CO2, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos son los grados de libertad? Para 3 átomos, ¿cuánto vale F? 6. 6. Porque con 3 grados de libertad, con 3 moléculas, ya es posible que la molécula se pueda representar espacialmente, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y entonces, para describir el movimiento de la molécula, ya se necesitan los 3 planos. Por eso que aparecen 6. Entonces, recapitulando, F es igual a 3 si son monoatómicos, 5 si es diatómico y 6 si es triatómico. ¿Y qué cosa es R? La constante universal de los gases. Eso es R. 8,31 Joule por mol y grado Kelvin. Muy bien. Entonces ya saben ustedes. Si nosotros suministramos calor a un gas manteniendo el volumen del gas constante, se llama proceso isócoro, isocórico o isovolumétrico, como usted quiera decir. El trabajo en un proceso isócoro es igual a 0 y consecuentemente todo el calor que se suministra al gas sirve para incrementar su energía interna. Y lo cual se traduce, lo cual se manifiesta como un cambio en su temperatura. Eso es. ¿Hay otros procesos? Sí, claro, hay otros procesos. Hay otros procesos, no solamente el proceso isócoro. También está el proceso isobárico. ¿Qué significa isobárico? Iso significa igual, ya saben ustedes, y la palabra bar significa presión. Entonces, Misma presión. a presión constante. ¿Cómo represento un proceso a presión constante? Pues si la presión es constante, ven ustedes, se representa con una línea horizontal. ¿Ven? Claro. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de volumen, miren ustedes, tienen un volumen acá, por ejemplo, proyectan, tienen un valor de expresión, otro volumen por acá, proyectan el mismo valor de expresión, otro por acá, proyectan el mismo valor de expresión. Quiere decir entonces que un proceso isobárico es aquel que mantiene la presión constante. Muy bien. Y si la presión es constante, ¿el trabajo es 0 o no? No. No, pues porque hay que calcular el área bajo la curva que representa a la presión. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí se ha dibujado esta línea. Hay que calcular el área bajo esta curva. Todo el área bajo esta curva representa el trabajo. ¿Y cómo se calcula el área? Pues si es un rectángulo, base por altura. ¿La base quién es? El cambio de volumen. ¿Y la altura quién es? La presión. Ahí está, ¿ve? Presión por cambio de volumen. Presión por cambio de volumen. ¿Ya ven? Eso es. Entonces, cuando se tiene un gas ideal y se hace un proceso isobárico, ¿el calor para qué sirve? Para realizar trabajo y también para incrementar la energía interna. Sirve para las dos cosas. Para ambas cosas sirve. El calor, entonces, se puede representar, se suman esas dos cosas,
el trabajo y el cambio de energía interna, y finalmente tenemos este calor. El calor viene a ser igual a ¿quién? A N, número de moles, por C sub P, por el cambio de temperatura. ¿Qué cosa es C sub P? El calor específico medido a presión constante. Entonces ahí representa el calor específico medido a presión constante. ¿Y cómo lo puedo calcular? Ahí ustedes tienen la ecuación. También si quieren aquí lo voy a cambiar. ¿Ven? Aquí lo voy a cambiar acá y le pongo F. Ya está. Ahí está F. ¿Cómo se puede calcular entonces el calor específico medido a presión constante? Ahí está la ecuación. ¿Ve? F medios más 1 por R. ¿Ve? F medios más 1 por R. ¿Ya? O también ustedes pueden decir F más 2 sobre 2 por R, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. En este caso, el calor sirve para dos cosas, para realizar trabajo, pero también para incrementar la energía interna. ¿Bien? ¿Más procesos? Seguramente que hay otros. Hay un proceso que se llama isotérmico. ¿Ven? Iso, ya saben, es igual, y térmico viene de temperatura, es decir, un proceso donde la temperatura permanezca constante. ¿Cuál es el proceso para el cual la temperatura permanece constante? ¿Recuerdan ustedes con qué ley? La ley de Boyle y Mariot. Ahí está. La ley de Boyle y Mariot. Entonces, miren ustedes, si nosotros tenemos la ley de Boyle y Mariot, recuerden ustedes también eso. La presión es inversamente proporcional al volumen. Inversamente proporcional al volumen. La presión inversamente proporcional al volumen. O si ustedes también quieren decir al revés, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un gas encerrado en un recipiente, mientras más grande sea el volumen, ¿qué pasa con la presión? Menor. Disminuye, y ahí ustedes lo ven, ¿ve? Por ejemplo, si yo me coloco aquí, ¿ve? El cursor aquí, ¿ve? En este punto, yo digo, proyecto hacia abajo, ¿ven? Proyecto hacia abajo, ahí está el volumen, proyecto hacia la derecha, está la presión. Si yo me voy bajando por esta curva, ¿qué estoy diciendo? Estoy aumentando el volumen, pero ¿qué está pasando con la presión? Disminuye. Disminuye. Si me voy hacia arriba, miren, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Aumenta. Disminuye. Disminuyendo. ¿Y qué estoy haciendo con la presión? Aumenta. 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 Entonces, cuando la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye, Disminuye. ¿verdad? Disminuye. Viceversa, ¿no? Y viceversa. Si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Eso. ¿Ya ven? Muy bien. Si yo quiero calcular el trabajo, ¿cómo lo calculo? Es el calor. El trabajo, ¿cómo se calcula? Como el área bajo la curva que representa a la presión. El área bajo la curva que representa a la presión. Entonces, yo tengo que calcular el área bajo esta curva. El área bajo esta curva. ¿Cómo se calcula? Pues con esta ecuación. N es el número de moles que hay en el gas. R es la constante universal de los gases. T es la temperatura a la cual se encuentra el gas. Y acá aparece el logaritmo ¿de quién? El logaritmo natural ¿de quién? Del volumen final entre el volumen inicial. Así se calcula el trabajo. Con esta expresión matemática. ¿Y el cambio de energía interna? No, el cambio de energía interna es igual a 0. ¿Por qué? Porque la energía interna, recuerden ustedes, depende de la temperatura. Y si la temperatura permanece constante, ¿cuánto vale el cambio de energía interna? 0. Eso Cero. es.
Claro, si la energía interna depende de la temperatura y la temperatura permanece constante, quiere decir entonces que el cambio de energía interna vale cero. Muy bien, correcto. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? El calor es igual al trabajo más el cambio de la energía interna. Pero en el proceso isotérmico, la energía interna, el cambio de energía interna vale cero. Por tanto, en el proceso isotérmico, todo el calor que le suministras al gas, ¿para qué sirve? Todo el calor que le suministras al gas, ¿para qué sirve? Realizar trabajo. Eso es. ¿Ya ven? Para realizar trabajo. ¿El Q qué es? Calor. Q de calor. O sea, aquí el calor es igual al trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque el cambio de energía interna es igual a cero. Miren, voy a volver acá, ¿eh? Voy a volver acá y vamos a recapitular. Aquí no. Esa es la presentación del profesor Grobo. Aquí. Aquí. Primera ley de la termodinámica. Q es el calor suministrado. Omega o W, como ustedes quieran decir, es el trabajo. U es la energía interna y la delta que aparece ahí significa cambio. Por eso se lee cambio de energía interna. Ahora les voy a preguntar. Si yo suministro calor a volumen constante, ¿para qué sirve el calor? Entonces usted dice, bueno, si me están diciendo que se está suministrando calor a volumen constante, quiere decir que no hay cambio de volumen. Si no hay cambio de volumen, ¿cuánto vale el trabajo? Cero. Eso es. Quiere decir entonces que si usted suministra calor a un gas manteniendo el volumen constante, todo el calor sirve para incrementar la energía interna. ¿Ven? Si usted suministra calor manteniendo la presión constante, hemos visto, el trabajo es diferente de cero. La energía interna y su cambio son diferentes de cero. Entonces usted dice, bueno, si yo suministro calor en un proceso a presión constante, el calor se gasta en hacer trabajo exterior e incrementar la energía interna. Correcto. Ahora les pregunto, si yo suministro calor manteniendo la temperatura constante, ¿para qué sirve el calor que estoy suministrando? ¿Trabajo? Claro, porque usted dice, la energía interna depende de la temperatura. Y si no hay cambio de temperatura, pues el cambio de energía interna también es igual a cero. ¿Se dan cuenta? Quiere decir entonces que todo el calor que lo ha suministrado se ha convertido en trabajo exterior. ¿Ya ven? Ahí está el resumen de todo. Pues si vamos comprendiendo eso, ahí está la ley y lo van leyendo ustedes y van dándose cuenta de cómo se comporta esto. Y bueno, ahí están las ecuaciones con las cuales se pueden calcular, ¿no? Ahí está. Listo. Por eso aquí, proceso isotérmico, cambio de energía interna es igual a cero. El calor sirve para producir trabajo. Nada más. ¿Listo? Todo. Y eso está muy bueno, ¿no? Hay otro proceso que se llama proceso adiabático. ¿Se acuerdan ustedes del proceso adiabático? ¿Ustedes conocen un sistema adiabático? Y yo estoy seguro que sí. Y podría decir que estoy casi absolutamente seguro de que todos conocen un sistema adiabático. ¿En qué consiste un sistema adiabático? ¿Tienen un termo en casa, chicos? ¿Hay un termo en casa? En la mía sí. Ya, correcto, ya ve. Y seguro que casi en todas las casas los hay. ¿Cuál es la función del termo? ¿Para qué necesita un termo? Mantener el agua caliente. Conservar el calor.
Eso es, mantener el agua caliente, es decir, conservar el calor, que no haya flujo de calor. Mientras más calidad tenga el termo, si ustedes, por decir, en este momento llenan su termo con agua hirviendo, ¿cuál es la idea? De que a la hora que ustedes necesitan, pues el agua siga a 100 grados centígrados, ¿sí o no? Eso es lo que quieren. Ahora, para que el agua siga manteniéndose a 100 grados centígrados, ¿cuánto debe de ser el flujo de calor de dentro del termo hacia el medio ambiente? ¿Cuánto debe ser el flujo de calor? 0. Eso es. Por eso, ¿qué cosa es un proceso adiabático? Miren, ve. ¿Qué es un proceso adiabático? Aquellos El procesos. flujo de calor es 0. Eso es. Por eso les digo que el termo que tenemos en casa es un sistema adiabático. Por lo menos intentamos que sea adiabático, ¿no? Porque lo que no queremos es que haya flujo de calor. Eso es un sistema adiabático, chicos. Cuando ustedes escuchen esa palabra adiabático, sin flujo de calor. Para eso tengo mi termo. Mi termo es un buen sistema adiabático. Bueno, ya sabrán ustedes qué termo tienen, ¿no? Hay algunos que no son tan adiabáticos que digamos, pero hay unos que son buenazos, ¿no? Horas y horas y horas y apenas si se baja la temperatura. Es muy difícil tener un sistema absolutamente adiabático. ¿Por qué? Porque el calor es un flujo. Y como es un flujo, siempre tiende a fluir, pues, a escaparse. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros podemos hacer, y eso es lo que tratamos de hacer, es frenar la velocidad a la cual fluye. Un termo de los que tenemos en casa es un sistema adiabático. ¿Ustedes han visto los heladeros por la calle? ¿Ven? Venden su Jamboli, venden su Donofrio. ¿Cuál es la idea de la caja que ellos tienen? Les pregunto. La idea Un no proceso es que... diabático. Eso es, ¿sí o no? Porque imagínense ustedes que lo lleven en cualquier depósito. Sus helados se derriten, pues. Entonces, esas cajas, por eso se llaman cajas térmicas. ¿Ven? Y ustedes también pueden comprar, ¿no? Venden cajas térmicas. En las pollerías a la brasa, donde hay pollos a la brasa, a veces yo he visto cajas térmicas ahí, sacan los pollos del horno y los meten en las cajas térmicas, tapan y está ahí. Cuando van a vender, los pollos todavía están calientitos, ¿no? Porque las cajas son adiabáticas. Entonces, como ven ustedes, no son procesos que nos sean ajenos. Hay por ahí, los utilizamos. Solamente que a veces no lo decimos que este es el sistema adiabático. No lo decimos, ¿no? Pero hay que observar. Y entonces vamos a ver que los términos científicos, técnicos que nosotros utilizamos en nuestro curso, van a ver que nos rodea a todos nosotros, nos rodea, los utilizamos. ¿Eh? Ahora sería muy bonito y muy interesante que ustedes se den cuenta cómo está construido el termo internamente. No sé si ustedes algunos se han dado cuenta de cómo está construido los termos internamente. Aquellos termos de vidrio sobre todo, ¿no? Los que están constituidos por un vaso que se llama el vaso Dewar. No sé si lo han podido ver ustedes, pero ojalá lo puedan ver y se den cuenta cómo es que este señor Dewar inventó ese vaso para que sea un vaso adiabático. ¿Y por qué le inventó el señor Dewar el vaso adiabático? Pues porque él tenía su bebé y él necesitaba, y vivía en una zona fría. Dewar vivía es un europeo. Y entonces él necesitaba que el agua esté caliente para que le dé a su bebé. Y creó el vaso, que se llama el vaso Dewar. Y es el sistema adiabático que hoy día todo el mundo utiliza en este dispositivo que nosotros llamamos termo. Es un sistema adiabático. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Ya está. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso adiabático? ¿Cómo se calcula? Igual, el área bajo esta curva. Pero en este caso ya no es tan sencillo de calcular como en el caso, por ejemplo, del proceso isobárico, ¿no? Porque es un área bajo una curva media caprichosa, como ustedes ahí. Por eso aquí solamente se les da la ecuación.
El trabajo se calcula así, ¿ve? Multiplicando la presión inicial por el volumen inicial menos presión final por volumen final y dividiendo en este gamma menos 1. Donde este gamma se llama la constante adiabática o también se puede denominar, como dice acá, ¿ve? Coeficiente adiabático. Y esto se calcula como la razón de los calores específicos, miren ustedes, ¿ve? El calor específico medido a presión constante, por eso acá dice C sub P, calor específico medido a presión constante, ¿entre quién? El calor específico medido a volumen constante. Como este C sub P es F más 2 sobre 2 por R y C sub B es F medios, o como le he puesto acá, I medios, sería I más 2 sobre I. Pero como estamos utilizando la letra F, lo voy a cambiar acá. Así como el profesor Julio les está enseñando. Y lo pongo ahí. Ya está. ¿Ya ven? Ya está. Y pongo por acá. Ahí está. ¿Ya ven? Muy bien. Entonces, como el flujo de calor es cero, y el calor es igual al trabajo más el cambio de energía interna, miren lo que nos queda. Trabajo más cambio de energía interna es igual a cero, porque el flujo de calor es cero, y si pasamos la energía interna al otro lado, mire usted lo que queda, ¿ve? Trabajo es igual al menos el cambio en la energía interna. En el proceso adiabático, la expansión del gas se hace a costa de la propia energía interna que tiene el gas. Por eso, por esa razón, es que en las expansiones adiabáticas, los gases siempre se enfrían. Siempre que nosotros hagamos una expansión de un gas, adiabáticamente, los gases siempre se van a enfriar. Siempre. Y entonces usted puede decir, oye, profesor, ¿y en qué yo puedo aplicar esto? ¿En qué lo puedo aplicar esto que el gas cuando se expande se enfría? Entonces, ¿ustedes dónde creen que está aplicado tecnológicamente esto que estamos estudiando? ¿Dónde está aplicado? En casa. ¿Han visto ustedes en casa alguna vez esto? Que cuando un gas se expande, se enfría. ¿Lo han visto o no? Si no directamente, indirectamente. ¿Han visto o no, chicos? A ver, pónganse a pensar un par de segunditos. A ver, ¿cuándo? ¿Dónde lo han visto? Y estoy seguro que lo han visto. Si no directamente, y yo más probable es indirectamente, pero lo han visto. Solamente es cuestión de que lo imaginen un poquitín, a ver qué dispositivo hace eso en nuestra casa, que cuando el gas se expande se enfría. A ver, ¿en qué dispositivo? El refrigerador. En el refrigerador. Eso es. ¿Cómo creen que funciona un refrigerador? Para eso el refrigerador tiene un compresor, ¿o no? Ustedes han visto, en la parte posterior tiene un compresor, ¿cierto? ¿Para qué el compresor? Justamente para comprimir el gas con el cual trabaja el refrigerador. Y una vez que lo comprime en un lugar, se abre una válvula y entonces el gas se expande. Y al expandirse, ¿qué pasa con el gas? Se enfría. Se enfría. ¿Y por dónde pasa? Ese gas enfriado, ¿por dónde pasa? Pues pasa por las tuberías, ¿no? De las paredes, ¿no? En las paredes de nuestra refrigeradora, pero dentro de este volumen, encerrado en las paredes de nuestra refrigeradora, ¿qué están? Nuestros alimentos, pues. Y nosotros hemos colocado nuestros alimentos de temperatura ambiente, lo hemos colocado dentro de nuestra refrigeradora, es decir, están calientes. ¿Y cómo es el flujo de calor? ¿De dónde a dónde fluye el calor naturalmente?
¿Del caliente a más caliente o del caliente al frío? Caliente al frío. Caliente al Claro. frío. Por eso que de los alimentos, ¿a dónde pasa el calor? ¿Al gas, sí o no? ¿Ve? El calor pasa al gas. ¿Se dan cuenta? El calor pasa al gas. Y el gas, como absorbe el calor de los alimentos, el gas otra vez se calienta. Y como el gas se ha calentado, entonces la compresora lo vuelve a jalar, lo vuelve a comprimir y luego le abre la válvula y lo vuelve a expandir, otra vez lo enfría. Y ese es el ciclo que ustedes escuchan en la refrigeradora. Un ciclo termodinámico para producir enfriamiento. Ahí está. Ahí está en nuestra refrigeradora, lo que les estoy diciendo. Las expansiones y las compresiones adiabáticas. ¿Bien? Están, o sea, todo lo que nosotros estamos aquí conversando están en uno, en otro dispositivo, en otro mecanismo que nos rodean a nosotros. Esto no es solamente teoría, chicos. Esto tiene sus aplicaciones directas, sea para la casa, para la industria, en todo. La física está en todo, en todo. Muy bien. Cuando un gas realiza un proceso adiabático, sigue respetando la ecuación de estado del gas ideal, pero también tiene una ecuación particular, que es esta de acá, que se llama la ecuación adiabática. Esta de aquí, que dice PV a la gamma, ¿no? Ahí dice PV a la gamma, ¿verdad? Entonces, en los gases que realizan procesos adiabáticos, el producto de presión por el volumen elevado a la constante o coeficiente adiabático siempre es constante. Siempre es constante. ¿Ya? No se olviden eso, Jesús. ¿Listo? Para los problemas, cuando vea el profesor Julio en la siguiente sesión nada más, va a ver usted cómo van a utilizar estas expresiones. Pero estas expresiones se utilizan cuando nosotros los comprendemos. Si no los comprendemos, se convierte en una cuestión muy mecánica, ¿no? Muy mecánica. PV a la gamma siempre es una constante. Se cumple para los procesos que un gas tenga que realizar a presión constante. Y esta ecuación de acá que dice temperatura por volumen a la gamma menos 1, que es igual a una constante, pues sencillamente se puede obtener a partir de la ecuación de estado del gas ideal, a partir de la ecuación de estado del gas ideal, se puede obtener esta expresión. No es nada, para nada complicado. Para nada complicado. Así que también eso se puede ver en los problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Quedará alguna preguntilla? Si no, avanzamos un poquitín más. Vamos a ver entonces ahora sí las máquinas térmicas. ¿Qué cosa es una máquina térmica? ¿Han visto ustedes alguna vez una máquina térmica? Por ahí podemos empezar. ¿Han visto o no han visto una máquina térmica? Y les aseguro, 100% sí, aunque ustedes me digan, no, profesor, no he visto. No lo habrás visto funcionando al interior o no te habrás fijado bien, pero de que han visto, han visto. ¿Alguien me podría decir que no ha visto nunca una máquina térmica? La olla arrocera, profesor. Podría ser, claro, claro que sí. La olla arrocera, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué El otra máquina? microondas. El microondas no es una máquina térmica. La tetera. La tetera, sí, la tetera sí. La tetera sí. Pero no solamente la tetera, con todo pero no una tetera eléctrica, sino la tetera que ponemos en la hornilla. La eléctrica no. ¿Y por qué el microondas no, pero la olla arrocera podría ser? A ver, la olla arrocera, la olla arrocera, bueno. El asunto es que una máquina térmica, a ver, les voy a dar el concepto.
Y ustedes me dicen si lo que me están diciendo califica, digamos así. Una máquina térmica es cualquier dispositivo que transforma calor en trabajo. Calor en trabajo. ¿Qué hace la olla arrocera? A ver, Arroz. ya, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Transforma calor. energía eléctrica en calor. Claro. Está transformando energía eléctrica en calor. Entonces, ¿cabe dentro de lo que nosotros decimos una máquina térmica que transforma calor en trabajo? Sí. ¿Cabe Pero o el no? microondas también cumpliría esa función. También la energía eléctrica para hacer calor. Claro, pero por eso le digo, la máquina térmica transforma calor en trabajo. Calor en trabajo. Directo. Tú le das calor y la máquina te da trabajo mecánico. ¿Cuál sería el trabajo en la olla arrocera? Por eso les digo, vamos calificándolo. Vamos al microondas y luego a la olla arrocera. ¿El microondas transforma calor en trabajo? No. No, pues por eso le digo que no. Vamos a la olla arrocera. ¿La olla arrocera transforma calor en trabajo? No, tampoco. Porque la olla arrocera está tomando electricidad, ¿sí o no? Está haciendo casi la misma función del microondas. Está transformando electricidad en calor. Pero la máquina térmica, tú tienes que darle calor para que ese calor lo transforme en trabajo. ¿Puede ser un panel solar? Tampoco. Ahí sí, porque sería calor en energía eléctrica. Pero no es exactamente el calor así, porque lo que está absorbiendo es Usted, por radiación, ejemplo, de máquina térmica. radiación electromagnética. ¿Qué les parece un auto? El motor de un auto. ¿Qué le das? ¿Combustible? Combustible. Eso es. Y el combustible justamente es el calor, porque lo único que tienes que poner es un fósforo, ¿no? Y te puede hacer trabajo. ¿Ven? Eso es. Podría ser también una licuadora. Una licuadora transforma electricidad en trabajo. No es una máquina térmica. ¿Puede ser una pistola? Pistola, sí, claro. Claro que sí, porque ahí tú tienes qué cosa. El combustible que está en forma de pólvora, digamos así, ¿no? Entonces tú prendes la pólvora y la pólvora ¿qué hace? Explosiona. Explota. Y ahora ¿qué hace? Al proyectil, ¿qué es lo que hace? Lo desplaza, le aplica una fuerza, lo desplaza, lo convirtió. Y fuerza por desplazamiento es trabajo. Una pistola sí. Una pistola claramente es una máquina térmica. Convierte calor en trabajo. Esa es una máquina térmica. Una máquina térmica es un dispositivo, sea el que sea, que es capaz de transformar el calor en trabajo mecánico. Eso es. Todo aquello que encaja dentro de esta definición es una máquina térmica. Pero no podría ser producto electrodoméstico. Claro. Claro, por eso te digo, o sea, si tú conviertes electricidad en calor, no encaja como la definición de máquina térmica. No encaja como una definición de máquina térmica. Y no significa que no sea una máquina. No. No significa eso, ¿no? No significa eso tampoco. O sea, no significa en todo caso que no tenga un dispositivo que nos sirva. Lo que pasa es que podríamos clasificarlo dentro de otra categoría, digamos así, ¿no? Pero no es una máquina térmica en el sentido de la definición. En el sentido de la definición, ¿ya? Porque en física se trata de que nosotros definamos las cosas con precisión. Cualquier dispositivo que sea capaz de transformar calor en trabajo, eso le llamamos máquina térmica. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro automóvil,
¿qué hacemos? Cargamos combustible, gasolina, petróleo, gas, con cualquiera que funcione. Ese gas se lleva al cilindro, al interior, y lo que va a hacer es transformar entonces ese combustible en calor. Se convierte en calor, para eso está la bujía. Y ese calor, finalmente, producto de la explosión que ha ocurrido con el combustible, se transforma en trabajo mecánico. Miren, voy acá, rapidito. Les pregunto, ¿esa es una máquina térmica? Sí. Claramente, ¿no? Sí, Claramente, ¿no? Encaja dentro de la definición. ¿Qué le estamos dando? ¿Ve? Calor. Calor, ¿Y este calor en qué se está transformando? trabajo. Eso es. Encaja, ¿sí o no? Ahora, si a partir del trabajo tú ya le pones el generador y lo conviertes en electricidad, y la electricidad lo conviertes en luz, en sonido, o lo que tú quieras, ya es otra cosa. Pero la máquina terminó su función aquí. El calor lo convirtió en trabajo mecánico. Listo. Esa es tu máquina térmica. ¿Ven? Esa es la definición de máquina térmica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vuelvo por acá. Y aquí estamos. ¿Cómo se representa una máquina térmica? Miren ustedes. Una máquina térmica se representa de esta manera. Para que una máquina térmica funcione, siempre debe de funcionar entre dos temperaturas. Entre dos temperaturas. Una temperatura alta y una temperatura baja. Se dice que la temperatura alta proviene de un depósito o foco caliente y la temperatura baja es a la cual se encuentra el depósito o foco frío. ¿Qué hace la máquina térmica? Del foco caliente, miren ustedes, fluye calor hacia el motor. Y el motor lo que hace es transformar parte de ese calor que proviene del foco caliente, lo transforma en trabajo mecánico y aquello que no pueda transformarlo, lo expulsa al foco frío. Y normalmente, ¿quién es el foco frío? Pues el foco frío resulta siendo el medio ambiente. El foco frío resulta siendo los ríos. El foco frío resulta siendo el mar. El foco frío resulta siendo, digamos, los lagos, un lugar donde haya enfriamiento. Y como veremos más adelante, mientras mayor sea la diferencia entre el foco de temperatura entre el foco caliente y el foco frío, pues mayor va a ser el rendimiento o eficiencia de esta máquina. ¿Ya? Eso es entonces su representación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Nosotros seremos una máquina térmica? ¿Creen ustedes? ¿Por qué creen que la temperatura interna del cuerpo humano está por los 37 y la temperatura afuera está menos? Somos una máquina térmica. ¿Bien? Nuestro cuerpo hace un proceso adiabático. No. Nosotros no somos un sistema diabático. Tal vez el profesor Julio les ha conversado, pero existen en general 4 tipos de sistemas termodinámicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Uno es el sistema diabático, sin flujo de calor, ya saben. Pero luego hay sistemas abiertos, ¿verdad? Sistemas cerrados y sistemas aislados. Esos son los 4 sistemas: abierto, cerrado, adiabático y aislado. El sistema aislado es aquel sistema que no permite ingreso ni salida ni de materia ni de energía. Es un sistema aislado.
Los sistemas abiertos, por el contrario, permiten el ingreso de materia y o energía al sistema, es decir, un intercambio con su medio, con su entorno. Nosotros, todos los seres vivos, somos sistemas abiertos. Estamos intercambiando materia y energía permanentemente con nuestro medio. Por eso comemos y estamos ingiriendo materia. Estamos absorbiendo energía, porque usted se pone al sol, por ejemplo, y absorbe energía. Pero estamos emitiendo también energía en forma de calor o en forma de ondas electromagnéticas que estén en el rango del infrarrojo. Por eso estamos calientes. Pero, profe, si absorbemos como energía del sol, porque Sí. cuando nos da mucho el sol, como nos sentimos cansados. Porque siempre hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio. Hay un equilibrio porque tú puedes estar absorbiendo energía, pero también estás perdiendo. Así como absorbes, pierdes. Y puede ser justamente de que de hecho que estés absorbiendo energía, pero la pérdida de energía puede ser mayor. Y de hecho que te puedes cansar. ¿Por qué? Porque la absorción de energía no es directa, sino es vía una transformación. La energía absorbe. Por eso dice que el sol es fuente de energía D, de vitamina D, ¿no? O sea, empiezas a sintetizar esta vitamina D, pero esta vitamina D tiene su proceso, otra vez, su propio proceso metabólico. Entonces todavía se tiene que transformar, pero mientras de eso, estás perdiendo. Estás perdiendo. ¿Por qué? Porque te vas evaporando. Si tienes mucho calor, empiezas a sudar, empiezas a deshidratarte. Y esa deshidratación, evidentemente, te causa cansancio. ¿Se dan cuenta? Por eso que nosotros que buscamos siempre un equilibrio, siempre una temperatura que no sea ni muy baja ni muy alta. Buscamos esa comodidad. Y bueno, los médicos, los científicos han encontrado que esa temperatura pues, está entre los 22 y 23 grados, que es la mejor temperatura en la cual los seres humanos nos sentimos felices de la vida. ¿No? Ahí nos sentimos felices de la vida, entre 2 y 23 grados. Ese es casi universal, ¿eh? Por eso ustedes irán pues a Europa, ¿en dónde? En cualquier sitio estarán ustedes. En zonas muy frías, pero cuando ustedes vayan a su casa, a su hotel, no, que vivan ustedes en una zona muy fría, entonces les van a poner entre 22 y 23 grados. Ya, si usted quiere más frío, lo bajará, o si quiere más calientito, lo subirá. Pero yo le digo, porque yo he estado en Estados Unidos, estuve por Vermont, que está cerca de Alaska, y ahí todos los hoteles, ¿ve? Todos los restaurantes donde uno entra, donde hay calefacción, la temperatura está entre 22 y 23 grados. Normalmente te lo ponen a 22. Si tú quieres lo subes o si tú quieres lo bajas. Pero te ponen esa temperatura. No es casualidad, es un estudio. ¿Ve? No es casualidad. ¿Ve? Eso es. Esa es la temperatura más cómoda para el cuerpo humano. Y entonces ahí te sientes tranquilito, fresquito, ¿no? No sientes ni calor, ni sientes frío. Estás en un equilibrio excelente. Muy bien, ¿qué nos dice entonces esto ya lo hemos dicho? Miren, ¿cómo van a decir ustedes acá? ¿Sí? El calor, el calor cedido, C puede ser cedido, o T, el calor que proviene del foco caliente, como ustedes lo pueden entender. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para que la máquina térmica o motor térmico lo transforme en trabajo. Y aquello que no pueda transformar en trabajo, lo expulse al foco frío, que normalmente, como les digo, es el medio ambiente. ¿Sí? Es el medio ambiente. Y ahí está. Todas las máquinas térmicas funcionan de igual manera, independientemente de qué, del ciclo termodinámico con el cual estén trabajando. A ver, ¿qué tenemos acá? Que tenemos aquí, ahí está.
Muy bien. Entonces, el trabajo, aquí está, esta es la ecuación que interesa. El trabajo que hace la máquina térmica es la diferencia entre el calor cedido a la máquina y el calor expulsado. O sea, el calor que se va al foco frío. La diferencia, lo que queda de eso, es el trabajo. Siempre es eso de ahí. Aquí hay otro concepto muy importante, que se llama el ciclo termodinámico. Aquí hay una máquina, aquí hay un proceso que ustedes ven que es un ciclo porque da la vuelta. Está vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Esto se llama ciclo termodinámico. Y el área encerrada por el ciclo termodinámico es justamente el trabajo que hacen las máquinas térmicas. Todas las máquinas térmicas trabajan con ciclos termodinámicos. ¿Qué cosa es un ciclo termodinámico? Pues ustedes pueden decir, un ciclo termodinámico no es otra cosa que un conjunto de procesos que conduce a la sustancia de trabajo otra vez a su estado inicial. Por ejemplo, acá, imagínense ustedes que partimos de esta punta de la flecha. En esta punta de la flecha hay un punto, digamos así, y ese punto, ya saben ustedes que se llama estado. ¿Qué cosa es el estado? Son las condiciones específicas de calor, temperatura y volumen a la cual se encuentra la sustancia. Y así que cada uno de los puntos, yo me puedo ir a través de esta curva por infinitos puntos, ven ustedes, es decir, pasando por diferentes estados, pero miren a dónde me llevan. ¿No me están llevando otra vez al estado inicial? ¿Ya ven? Me están llevando otra vez al estado inicial. Y si yo he regresado al estado inicial, eso se llama ciclo. Ciclo termodinámico. Muy bien, eso es un ciclo termodinámico. Un conjunto de procesos por el cual se transporta una sustancia para volver otra vez a su estado inicial. Las máquinas térmicas son cíclicas. Por eso están funcionando ahí permanentemente. Como les decía en la máquina térmica de la primera imagen. 42, creo que son hasta 10 para las 6. Creo que. Quedan 8 para las 6. 8 minutos. ¿Qué cosa es la eficiencia? ¿Qué entienden por eficiencia? ¿También lo habrán repasado ustedes o no? La eficiencia no es otra cosa. Trabajo sobre el calor. Eso es. ¿Y qué mide? Ahí está. La eficiencia acá, como usted dice, el trabajo sobre calor. ¿Qué mide? ¿Qué es lo que mide con la eficiencia? La capacidad de una máquina ¿de qué? De transformar el calor que se le suministra en trabajo. Eso mide la eficiencia. ¿Ya? Eso mide la eficiencia. Ahora miren ustedes acá. El calor que le entregas a la máquina menos el calor que la máquina expulsa, entre el calor que entregas, eso también es la eficiencia, porque el trabajo es esto de acá, ¿verdad? Si dividimos, me queda 1 entre menos calor expulsado entre el calor que se le cede. Y este calor que se expulsa al foco frío siempre es diferente de 0. Siempre. Por lo tanto, la eficiencia siempre es mayor que 1, mayor que 0, pero menos que 1. Siempre. Siempre la eficiencia es menor entonces del 100%. Siempre. Eso constituye lo que se llama el segundo principio de la termodinámica. Ninguna máquina térmica tiene una eficiencia del 100%. Ninguna. No existe, no es posible construir una máquina térmica que tenga una eficiencia de 100%. Este enunciado se conoce como el segundo principio de la termodinámica.
Bien, ahí está. Bueno, después también hay máquinas que trabajan al revés y se les llama bombas de calor. En lugar de que el calor provenga de la zona caliente y vaya hacia la zona fría, pues estas máquinas hacen el trabajo contrario. Estas máquinas llamadas bombas de calor extraen calor del foco frío y lo expulsan al medio ambiente. Pero para que extraigan calor del foco frío, tú debes de suministrarle trabajo. Por eso que estas máquinas tienen su motor eléctrico. Mira, le suministra trabajo a la máquina extrae calor del foco frío y lo expulsa al medio ambiente. Eso se llama una bomba de calor. ¿Ven? ¿Cómo medimos el coeficiente, su capacidad de esa máquina? Pues se llama el coeficiente de rendimiento, también se dice coeficiente de performance y viene a ser calculado de esta manera. ¿Qué queremos que haga la máquina? Que expulse calor, que transfiera calor. ¿Qué debemos darle a la máquina? Trabajo. Entonces, el coeficiente de rendimiento o de performance, como también se le llama, es calor cedido al foco caliente entre el trabajo que ha absorbido la máquina. Ahí está, ¿ven? Ya está. Eso es un significado. Bien. Estas máquinas también se pueden calcular, ¿no?, su eficiencia en función de las temperaturas. En este caso, temperatura del foco caliente entre la diferencia de temperaturas entre el foco caliente y el foco frío. También se puede utilizar de esta manera. Son fórmulas al final, ¿no?, que se utilizan ahí. Ahí está nuestra refrigeradora. ¿Qué queremos que haga nuestra refrigeradora? Lo que queremos que nuestra refrigeradora haga es que extraiga calor de una zona fría mediante el suministro de trabajo. Eso queremos que haga la refrigeradora, ¿verdad? No queremos que caliente el medio ambiente. No queremos que haga eso. Si lo calienta, pues eso es otro tipo de situación. Pero a nosotros particularmente, una refrigeradora, nos interesa extraer calor del foco frío y para eso le suministramos trabajo. También se llama su coeficiente de rendimiento, pero del refrigerador, en este caso. Y igualmente, también se puede calcular su coeficiente en función de las temperaturas. Miren ustedes, temperatura del foco frío entre la diferencia de temperaturas entre el foco caliente y el foco frío. ¿Ya ven? Ya está. Son ecuaciones que se van a utilizar en uno u otro caso. Bueno, ya les dije qué cosa dice la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica sencillamente nos dice, ¿no? Hay muchas formas de decirlo en realidad, no tiene una expresión matemática, son expresiones que resultan de la experiencia. Una de ellas nos dice de que ninguna máquina térmica tiene una eficiencia mayor del 100, igual a 100%. Ninguna máquina térmica. No hay máquina térmica que pueda ser construida con una eficiencia de 100%, o si ustedes quieren decir, una eficiencia igual a 1. No lo hay. Otra expresión nos dice cómo fluyen, cómo suceden naturalmente los procesos. Los procesos siempre ocurren de tal manera que sucede lo más probable. En la naturaleza siempre ocurre lo más probable. También es otra forma de decir la segunda ley de la termodinámica. Ustedes cuando analicen un sistema, van a ver ustedes que lo que sucede es siempre lo más probable. ¿Ya? Lo más probable. Y les invito a que hagan un experimentito. Cojan una caja de fósforos. Láncenlo al aire como quieran. ¿Cómo creen que va a caer la caja de fósforos? De lado. Así. ¿Cuál es el lado más grande? Del lado más ancho, ¿verdad? Sí. ¿Puede caer de costadito? Sí, puede de costadito.
¿Puede caer de cabecita? Claro que puede caer de cabecita. Láncelo. Haga un experimento. Lance 10, 20 veces. ¿Cuántas veces cae por el lado más ancho? Ese es el lado más probable. Así ocurren los fenómenos de la naturaleza. A lo más probable siempre. ¿Ya? A lo más probable siempre. Y esto, tengan ustedes como una idea general, no solamente de la física, de todos los procesos, de todo lo que ustedes observen. Siempre ustedes apuesten por lo más probable, no lo que nuestro corazón nos dice. Analicen fríamente y lo que va a ocurrir es aquello que tiene más probabilidad. Dense cuenta ustedes. Chicos, tengo que irme porque ya son 5:50 y la verdad que ha sido un gusto estar con ustedes por menos hoy día. Muchas gracias y que resuelvan los problemas con el profesor Julio y seguramente que va a complementar muchas cosas que yo no lo he podido decir seguramente en estas 2 horas. Muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Cuídese, Buena profe. clase. Chicos, y espero que- Profesor Rojas, buenas tardes. Muy bien. Chao, chicos. Ojalá que exista alguna oportunidad más adelante. Buenas tardes con todos y buen fin de semana también. Hasta luego. Cuídese, profe. Hasta luego, chicos.